Ahora el caso de for each anidados. El for each es una estructura repetitiva, ¿verdad?, que nos permite recuperar muchos registros de una tabla. Cuando pensamos en for each anidados, es bastante intuitivo que lo que se busca es recuperar para cada registro del principal muchos registros del anidado. A partir de la definición de este tipo de estructuras, GeneXus va a ser capaz de detectar qué cosas queremos hacer y poder así inferir el comportamiento en forma automática y con la menor codificación posible. Por ejemplo, para cada registro de una tabla, recuperar algunos registros de los relacionados. Para cada registro de una tabla, recuperar todos los de otra tabla. Procesar información por grupos. Esto significa agrupar los registros de una tabla según el valor de un atributo o de un conjunto de atributos, y para cada grupo recuperar entonces algunos registros, los correspondientes al grupo. Siempre la relación es de uno a muchos, o sea, por cada registro de una tabla recuperar muchos registros de otra tabla, pudiéndose tratar eventualmente de la misma tabla. Utilizando esta lógica es que GeneXus infiere las tablas base y el comportamiento de los for each anidados, sabiendo que lo que se quiere hacer es implementar alguna de estas tres opciones que acabamos de nombrar. Por ejemplo, si queremos realizar un listado de todas las facturas del sistema, donde para cada una de estas facturas podamos imprimir también el detalle, o sea, las líneas, lo que debemos hacer es recorrer dos tablas. La tabla Invoice, que es la que almacena el cabezal de las facturas, y la tabla Invoice Detail, que es la que almacena las líneas de cada factura. Y lo vamos a hacer de una forma muy simple, como vamos a ver en unos instantes. Otro ejemplo que también vamos a ver en unos instantes es el diseño de un listado con todos los clientes, donde para cada uno de estos clientes vamos a mostrar, además de sus datos personales, los datos de sus facturas. Este comportamiento lo vamos a lograr con un par de for each anidados, donde el primer for each va a recorrer la tabla Customer y el segundo va a recorrer la tabla Invoice, recuperando solamente las facturas de ese cliente. Veamos el primer ejemplo. Queremos realizar un listado de todas las facturas, donde para cada una de ellas se muestre tanto información de su cabezal como de sus líneas. En este source que podemos observar, claramente se ve que estamos recorriendo la tabla Invoice, mostrando los atributos que nos interesan, Invoice ID, Invoice Date y Customer Name, atributos que pertenecen al cabezal de la factura, y para cada registro de esa tabla, o sea, para cada cabezal de factura, estamos recorriendo la tabla Invoice Detail, y de esta forma imprimir los atributos que nos interesan de las líneas. Otra vez vemos que solamente alcanza con nombrar los atributos que queremos utilizar y del resto se encarga GeneXus. Observen que en ningún momento tuvimos que especificar condición de filtro sobre los registros de la tabla Invoice Detail que debemos recuperar. GeneXus se da cuenta de cuál es la relación que existe entre las tablas y automáticamente aplica la condición de filtro sobre los datos de manera tal de que solamente vamos a imprimir las líneas de esa factura. Así como hemos visto que GeneXus determina una tabla base para un for each simple, cuando tenemos el caso de una estructura de for each anidados, GeneXus va a determinar una tabla base para el for each principal y una tabla base para el for each anidado. Luego, a partir de esta determinación, es que va a inferir la lógica correspondiente. Más adelante vamos a ver con exactitud cómo es que GeneXus determina cada tabla base. Por ahora nos quedamos con la idea intuitiva de que lo hace de una forma similar a el caso de un for each simple. GeneXus encuentra entonces que debe recorrer las tablas Invoice e Invoice Detail. Pero como estas tablas están relacionadas de acuerdo a una relación 1 a n, entonces GeneXus infiere algo más. Infiere que debe aplicar la condición de filtro sobre los datos de Invoice Detail, como estamos observando en este momento. O sea, recuperar las líneas que correspondan a la factura donde estamos posicionados en el for each principal. Vamos a verlo directamente en GeneXus. Una vez más, en nuestra KB,
hemos diseñado un procedimiento donde vamos a estar mostrando todas las facturas y para cada factura sus correspondientes líneas. Nuestro layout se compone de un bloque de cabezal donde vemos el título de nuestro listado, luego un siguiente print block de nombre invoice donde estamos viendo los datos del cabezal, invoice ID, invoice date y customer name. Y luego las etiquetas que van a corresponder a los títulos, ¿verdad? Para el detalle. Luego tenemos un print block de nombre detail, donde estamos viendo los atributos que corresponden a la información que queremos ver de las líneas. Product ID, Product Description, Price, Invoice Detail Quantity e Invoice Detail Amount. Y luego un nuevo print block donde vamos a estar viendo el total de la factura, ¿verdad? Otra vez un dato del cabezal de la factura. Vamos a diseñar entonces el source correspondiente. En primera instancia vamos a mostrar el cabezal, por lo tanto, print header y luego declaramos nuestro for each principal. Lo que queremos mostrar es el cabezal, ¿verdad? O sea, nuestro print block invoice. Luego declaramos nuestro for each anidado. Lo que queremos imprimir aquí es el detalle de las facturas, o sea, nuestro print block detail. Y luego lo que queremos mostrar es el total de la factura, o sea, el print block de nombre amount. Y cerramos nuestro for each principal. O sea, tenemos una estructura de for each anidados. En el primer for each estamos mostrando el cabezal de la factura, luego para cada una de esas facturas vemos sus líneas, y luego volvemos mostrando el total de la factura, o sea, volvemos a mostrar un dato del cabezal. Salvamos los cambios. Y no nos olvidemos que tenemos que configurar ciertas propiedades, ¿verdad? Y declarar la regla output file para que este procedimiento sea un procedimiento PDF y podamos ejecutar el listado. La regla output file, el nombre de nuestro objeto y el formato PDF. Y además debemos setear ciertas propiedades. La propiedad report output tiene que ser only to file, tiene que ser un programa main y luego el protocolo debe ser HTTP. Ahora sí, salvamos los cambios y podemos ejecutar nuestro listado. Así que venimos a la opción Build y elegimos Run. Y vemos nuestro reporte. Vemos cada cabezal de factura con su correspondiente detalle, o sea, sus líneas, y el total de la factura. Volvemos a las diapositivas. Cuando tenemos una estructura de for each anidados, Genesis debe determinar la tabla base de cada uno de esos for each y esas serán las tablas que se van a navegar. Para cada registro entonces de la tabla base del for each principal, se van a ejecutar los comandos que estén presentes en el cuerpo del mismo for each.
Entre esos comandos se encuentra el for each interno, que se va a ejecutar como cualquier otro comando, en el lugar donde se encuentre y realizando una navegación sobre su tabla base. Pero para la determinación de la tabla base del for each anidado, va a influir la tabla base del for each principal, por lo que las determinaciones no son por completo independientes como tal vez uno esté tentado a pensar. A partir de la determinación de las tablas bases de cada for each y luego de la determinación de las relaciones que encuentra GeneXus entre las tablas involucradas, es que surgen tres posibles casos de for each anidados: join, producto cartesiano y corte de control.